El libro de Job es, sin duda, uno de los testimonios más impactantes que nos ofrece la Biblia. En sus páginas descubrimos no solo la historia de un hombre justo que atravesó las pruebas más duras de la vida, sino también un retrato profundo de la condición humana frente al dolor, la pérdida y la fe. Job no es solo un personaje antiguo que vivió en una tierra lejana llamada Uz. Job representa a cada persona que alguna vez se ha preguntado, ¿por qué me sucede esto? ¿O dónde está Dios en medio de mi sufrimiento? La Escritura lo presenta como un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía familia, riquezas, salud y reconocimiento. Todo parecía estar en orden, hasta que la vida dio un giro inesperado. En un abrir y cerrar de ojos, Job perdió lo que más amaba, sus bienes, sus siervos, sus hijos y, finalmente, su salud. Lo que parecía un paraíso se transformó en un desierto de lágrimas y soledad. Pero lo que hace única la historia de Job no es únicamente la magnitud de sus pérdidas, sino la manera en que enfrentó su dolor. Su historia es un diálogo entre el sufrimiento humano y la fidelidad divina, un misterio que atraviesa los siglos y sigue hablándonos hoy. Job nos enseña que la fe no se mide cuando todo está bien, sino cuando el mundo parece derrumbarse. En este video recorreremos juntos su testimonio, desde la prosperidad hasta la prueba, desde el silencio hasta la respuesta de Dios, y desde las cenizas hasta la restauración. Porque en la voz de Job descubrimos un eco eterno. El dolor puede ser grande, pero el poder y el amor de Dios siempre son mayores. El hombre justo y bendecido. En los primeros versículos del libro de Job se nos presenta la imagen de un hombre cuya vida parece estar rodeada de equilibrio, prosperidad y paz. La Escritura lo describe con 4 palabras que resumen toda su esencia. Era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esta presentación inicial no es casual, sino la clave para entender todo lo que ocurrirá más adelante. Job no era un hombre común. Su vida entera estaba marcada por la fe y por una integridad que lo distinguía en medio de su generación. Job vivía en la tierra de Uz, un lugar de misterio geográfico pero de gran significado espiritual. No pertenecía a Israel, no formaba parte del linaje de Abraham, y sin embargo, su vida se convirtió en un testimonio que atravesó fronteras y generaciones. Esto nos recuerda que la relación con Dios no depende de títulos, genealogías o nacionalidades, sino de un corazón dispuesto a honrarle. La bendición de Dios sobre Job era visible. Tenía una familia numerosa, 7 hijos y 3 hijas. Su descendencia no solo hablaba de abundancia, sino también de responsabilidad. Job era un padre que se preocupaba por el bienestar espiritual de sus hijos, hasta el punto de ofrecer sacrificios constantemente, diciendo, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Su intercesión revela la sensibilidad de un corazón que no descuidaba los detalles más íntimos de la vida familiar. Además de su familia, Job poseía grandes riquezas materiales. La Biblia lo describe con miles de ovejas, camellos, bueyes y asnas, junto con una gran cantidad de siervos. En términos actuales, podríamos decir que era un empresario exitoso, dueño de tierras y bienes, un hombre cuya influencia se extendía por toda la región. Tanto así, que el relato lo llama el más grande de todos los orientales. Su prosperidad no era fruto únicamente de su esfuerzo, sino una señal clara de la mano de Dios sobre él. Pero lo que realmente hacía grande a Job no era lo que poseía, sino lo que era. La riqueza material puede desaparecer, la influencia social puede desvanecerse, pero la integridad es un tesoro que permanece. Job entendía que sus bienes eran un regalo divino, y por eso vivía con gratitud y con una vida consagrada. El verdadero éxito no estaba en sus ganados ni en su posición, sino en su comunión con el Dios que le había bendecido. En este punto de la historia, todo parece perfecto. Job tiene lo que cualquiera desearía, una familia unida, prosperidad económica, salud y respeto social. Es un ejemplo de cómo la fidelidad a Dios trae consigo bendición. Sin embargo, esta parte del relato nos prepara para una verdad más profunda. La fe no puede medirse solo por lo que recibimos, sino también por lo que somos capaces de mantener cuando todo se derrumba. El capítulo inicial de la vida de Job nos recuerda que el bienestar no es un fin en sí mismo, sino una etapa. La prosperidad, cuando es reconocida como un don de Dios, debe llevarnos a la humildad, a la gratitud y a la intercesión por los demás. Job no se aferraba a sus riquezas ni a su posición, porque su corazón estaba anclado en Dios. Esa base sólida era la que lo preparaba, sin saberlo, para las tormentas que vendrían. Y es aquí donde podemos detenernos a reflexionar en nuestra propia vida.
Muchas veces medimos nuestra espiritualidad por las bendiciones visibles: un trabajo estable, una familia en paz, salud y provisión. Sin embargo, la verdadera pregunta es: ¿estamos preparados para seguir firmes en la fe si esas bendiciones desaparecen? ¿Nuestra fidelidad depende de lo que tenemos, o está arraigada en quién es Dios? Job, en su prosperidad, ya estaba dando testimonio de su integridad. Pero el relato nos invita a ver que el mayor testimonio vendría en la adversidad. Porque cuando todo está en orden, es fácil levantar las manos y dar gracias. El verdadero desafío surge cuando el viento sopla en contra y la vida se desmorona. Por ahora, la historia nos presenta a un hombre justo y bendecido, cuya vida brillaba como un faro en medio de su generación. Job disfrutaba de paz, abundancia y comunión con Dios. Pero, detrás del telón de la prosperidad, ya se estaba preparando un escenario de pruebas que revelaría la fuerza más grande de su vida. Una fe que no dependía de las circunstancias, sino del carácter inmutable de su Dios. El desafío en los cielos. Mientras en la tierra todo parecía marchar en calma, en los cielos se desarrollaba una escena invisible para Job, pero crucial para entender lo que estaba por suceder. La Biblia nos transporta a un momento misterioso, un día en que los hijos de Dios se presentaron delante del Señor, y entre ellos apareció Satanás. No fue casualidad, ni una visita inocente. Aquel encuentro marcaría el inicio de una prueba que pondría en evidencia la profundidad de la fe humana. Dios mismo fue quien inició el diálogo. Preguntó a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Con estas palabras, el Creador estaba declarando la integridad de Job como un testimonio vivo. Era como si Dios dijera: ¿ves? En medio de un mundo corrompido, aún hay hombres que me aman de corazón sincero. Pero Satanás, el acusador, respondió con cinismo y duda: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor, a él, a su casa y a todo lo que tiene? Has bendecido la obra de sus manos y sus bienes han aumentado. Pero extiende tu mano y toca lo que posee, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Con estas palabras, Satanás puso en tela de juicio la motivación de la fe de Job. Insinuó que su fidelidad no era genuina, sino un simple reflejo de conveniencia. Aquí se revela un principio espiritual profundo: la verdadera fe siempre será probada. Satanás no estaba interesado en las riquezas de Job, ni en su familia, ni en su salud. Su objetivo era algo mucho más valioso: quebrar su confianza en Dios. El enemigo sabe que cuando logra corromper la fe, todo lo demás se derrumba. Sorprendentemente, Dios permitió la prueba. Le dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y así, en un instante, la vida de Job quedó expuesta al fuego de la adversidad. No porque Dios lo hubiera abandonado, sino porque confiaba en la fidelidad de su siervo. La fe de Job no era un simple sentimiento superficial. Era una convicción tan profunda que el mismo Dios la presentó como ejemplo ante las huestes celestiales. Este episodio nos abre los ojos a una realidad que muchas veces olvidamos: lo que ocurre en nuestra vida no siempre tiene explicaciones visibles. Detrás de las pruebas puede haber batallas espirituales que no alcanzamos a comprender. Job no sabía nada de este diálogo en los cielos. No escuchó la conversación, no fue advertido del desafío. Para él, las tragedias que se avecinaban parecían simples golpes del destino. Pero en realidad, eran el escenario de un combate espiritual en el que su fe sería la protagonista. También aquí aprendemos que el enemigo busca cuestionar la autenticidad de nuestra fe. Él acusa, señala y susurra dudas. Esa persona cree porque todo le va bien. Si pierde lo que tiene, abandonará su fe. Y en muchos casos, ese susurro se convierte en una prueba real. Lo que más teme Satanás no es que tengamos prosperidad, sino que mantengamos la fidelidad en medio de la pérdida. Pero al mismo tiempo, vemos la soberanía de Dios. Satanás no tiene libertad absoluta. Su poder está limitado. No puede tocar más de lo que Dios le permite. En este episodio, se le concede acceso a los bienes de Job, pero no a su vida. Eso significa que, aunque la prueba sea dura, nunca escapará del control de Dios. El dolor puede sorprendernos, pero jamás toma por sorpresa al Creador. El desafío en los cielos nos deja una enseñanza invaluable. La fe verdadera no depende de las bendiciones, sino de la relación íntima con Dios. Job no sabía lo que estaba sucediendo en las alturas, pero pronto lo experimentaría en la tierra. Su prosperidad, hasta entonces símbolo de su fidelidad, sería puesta a prueba. Y entonces se revelaría lo más profundo de su corazón. Este capítulo de la historia nos invita a detenernos y preguntarnos:
¿Y si Dios permitiera que todo lo que tenemos desaparezca, seguiríamos confiando en Él? ¿Nuestra fe es un intercambio de bendiciones o es un pacto de amor inquebrantable? En los cielos, Satanás lanzó su desafío. En la tierra, Job se preparaba, sin saberlo, para vivir los días más oscuros de su vida. Pero lo que el enemigo planeaba para destrucción, Dios lo usaría para dejar un testimonio eterno de esperanza y fidelidad. El golpe del dolor. La escena se traslada de los cielos a la tierra. Job, todavía sin saber nada del desafío celestial, se encuentra en medio de su rutina diaria. Para él, era un día como cualquier otro. Sus hijos festejaban juntos, como acostumbraban hacer, y seguramente su corazón se alegraba al verlos unidos. Sin embargo, en cuestión de horas, todo cambiaría. De pronto, llegaron mensajeros con noticias desgarradoras. Uno tras otro, casi sin darle tiempo a respirar, comenzaron a narrar tragedias que parecían arrancadas de una pesadilla. El primero le anunció que los sabeos habían atacado, robando sus bueyes y asnas, y que sus siervos habían sido asesinados. Antes de que terminara de asimilar la noticia, llegó otro mensajero diciendo que fuego de Dios había caído del cielo y consumido a sus ovejas y pastores. Apenas se levantaba esa palabra de luto, cuando apareció un tercero con la noticia de que los caldeos se habían llevado sus camellos y habían matado a más siervos. Era una avalancha de desgracias, cada golpe más fuerte que el anterior. Las riquezas que había acumulado con tanto esfuerzo, el fruto de años de trabajo y bendición, se desvanecían como polvo en el viento. Pero lo peor aún estaba por llegar. Un cuarto mensajero se presentó con la noticia que atravesaría el corazón de Job como una espada. Tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor, y de pronto vino un gran viento del desierto, azotó la casa, y cayó sobre los jóvenes, y murieron. El mundo entero de Job se derrumbó en un instante. Sus bienes ya no existían, sus siervos estaban muertos, y sus amados hijos habían perecido bajo los escombros. No había dolor comparable. Para un padre, perder a un hijo es una herida imposible de describir, pero perderlos a todos en un mismo día es una tragedia inimaginable. Job pasó, en cuestión de horas, de ser el hombre más respetado y bendecido de su tiempo, a convertirse en un hombre quebrado por el dolor. Y aquí ocurre algo sorprendente. La reacción de Job no fue maldecir, ni levantar el puño contra el cielo. La Escritura dice que Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Sí, adoró. En medio de la ruina y del luto, su primer impulso fue postrarse ante Dios. De sus labios brotaron palabras que siguen resonando a través de los siglos. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Estas palabras son una de las expresiones más puras de fe en toda la historia bíblica. Job reconocía que todo lo que tenía era un regalo de Dios. Así como había recibido, ahora aceptaba la pérdida, sin atribuirle a Dios injusticia. Aquí se revela la profundidad de su corazón. Su fe no dependía de las bendiciones, sino del Dios que las había dado. El golpe del dolor nos deja una enseñanza profunda. Muchas veces, cuando la vida nos arrebata lo que más amamos, el corazón humano tiende a rebelarse. Preguntamos por qué, y sentimos que Dios nos ha abandonado. Pero Job nos muestra que la adoración no se limita a los momentos de gozo, sino que también puede brotar en medio del sufrimiento. Su adoración no niega el dolor, al contrario, nace desde él. Es la confesión de un hombre que sabe que, aunque no entienda lo que pasa, Dios sigue siendo digno de alabanza. Este episodio nos invita a reflexionar. ¿Qué haríamos nosotros si en un solo día perdiéramos todo lo que tenemos? ¿Seguiríamos confiando en Dios, o nuestra fe se derrumbaría junto con nuestras bendiciones? Job nos recuerda que la fe auténtica se prueba en las lágrimas, no en las sonrisas. La integridad se revela cuando todo lo demás nos es quitado. En este capítulo, la historia alcanza un punto de quiebre. El hombre justo y bendecido se convierte en un hombre herido y empobrecido. Pero lo que parecía el final, en realidad era el inicio de un testimonio que marcaría para siempre la historia de la fe. Job, en su dolor, levantó un canto que aún hoy inspira a los que sufren. Aunque todo desaparezca, Dios sigue siendo Dios, y su nombre merece ser bendecido. La enfermedad y el abandono. El dolor de Job ya era inmenso. Había perdido su riqueza, sus siervos y, lo más devastador, a todos sus hijos. Sin embargo, el enemigo no estaba satisfecho. Satanás se presentó nuevamente delante de Dios, y al ver que Job seguía fiel, lanzó un nuevo reto. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende tu mano, toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Una vez más, Dios permitió la prueba, pero con un límite claro. Satanás podía tocar la salud de Job, pero no quitarle la vida.
Con ese permiso, el enemigo desató un sufrimiento físico tan intenso que pocas veces se ha descrito en la historia bíblica con tal crudeza. Job fue herido con llagas malignas desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. El hombre que antes era el más respetado de los orientales se convirtió en un despojo humano. Cubierto de úlceras, su piel se infectaba, se agrietaba y supuraba. La picazón y el ardor eran tan insoportables que tomó un tiesto para rascarse, mientras se sentaba sobre cenizas. La ceniza, símbolo de duelo, ahora era también su cama y su refugio. Nadie lo reconocía. El que antes inspiraba respeto ahora causaba horror. Y en medio de ese estado, llegó una herida aún más profunda que las llagas, las palabras de su propia esposa. Ella, desgastada por la tragedia y quebrada por el dolor, le dijo: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sus palabras no eran solo una invitación a abandonar la fe, sino un reflejo de su propia desesperación. La mujer que debía ser su apoyo más cercano se convirtió, sin querer, en una voz de desaliento. La respuesta de Job, sin embargo, es memorable. Como suele hablar cualquiera de las mujeres insensatas, has hablado, recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos. Con esta declaración, Job reafirmó su convicción de que la vida no se trata de aceptar únicamente los días de sol, sino también las noches oscuras. Su fe no era selectiva, era total. Este episodio nos muestra que el dolor físico tiene un peso que va más allá del sufrimiento corporal. La enfermedad prolongada no solo hiere el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. La soledad de Job se intensificaba. Había perdido a sus hijos, a sus bienes, y ahora veía como su esposa no podía sostenerse a su lado. Lo que más necesitaba, una palabra de aliento, se transformó en un golpe más de abandono. Job encarna aquí la figura del ser humano que, en medio del sufrimiento, experimenta la incomprensión y la soledad. Cuando el dolor es tan fuerte, muchos esperan encontrar refugio en los suyos. Pero a veces, hasta los más cercanos se cansan o no saben cómo acompañar. Es entonces cuando el alma queda desnuda, enfrentada solo con Dios. La enfermedad de Job también nos recuerda la fragilidad de la vida. Todo puede cambiar de un día para otro: la salud, el vigor, la apariencia. La gloria del hombre puede marchitarse como la hierba, pero lo que permanece es la fe. Job no permitió que su dolor definiera su relación con Dios. Aunque su cuerpo se consumía, su espíritu seguía afirmando la soberanía del Creador. Este capítulo de la historia revela algo aún más profundo. La fe de Job no se basaba en sus hijos, ni en sus riquezas, ni siquiera en su salud. Todo eso había desaparecido. Y, aún así, su confianza en Dios se mantenía firme. Su fe era desnuda, sin apoyos, sin adornos. Era la fe pura de un corazón que no necesita explicaciones para seguir creyendo. La enfermedad y el abandono nos invitan a examinar nuestra propia fe. ¿Qué pasaría si nuestra salud se quebrantara? Si la vida nos despojara de todo lo que creemos esencial, ¿seguiríamos diciendo, como Job, que el Señor merece ser honrado aún en medio del dolor? En ese lecho de cenizas, Job nos enseña que la fidelidad a Dios no se mide por lo que tenemos, sino por lo que somos capaces de mantener cuando ya no queda nada. Su cuerpo estaba destruido, su esposa estaba quebrada, pero su fe seguía viva. Y esa fe, aunque parecía frágil, era en realidad más fuerte que todas las pruebas del enemigo. El silencio y la acusación de los amigos. Durante 7 días y 7 noches, Job y sus amigos permanecieron sentados en la tierra, en un silencio que lo decía todo. No hubo palabras, no hubo consejos, no hubo explicaciones. Solo lágrimas que corrían en silencio, y miradas que no encontraban respuestas. Era un duelo compartido, un luto visible que expresaba más que cualquier sermón. En aquel silencio, los amigos parecían solidarios, compañeros de un dolor que no se podía explicar. Job, cubierto de llagas, consumido por la pérdida, era apenas una sombra del hombre próspero y respetado que había sido. Pero el silencio pronto dio paso a las palabras. Y las palabras, aunque pretendían consolar, terminaron siendo dagas que herían más que las llagas de su piel. El primero en hablar fue Elifaz, quien, con tono solemne, recordó a Job que nunca nadie sufre sin motivo. Su razonamiento era claro: si estaba sufriendo tanto, debía haber algún pecado oculto en su vida. No lo acusaba directamente, pero la insinuación era evidente: el dolor era consecuencia del error. Luego habló Bildad, más duro aún. Para él, la justicia de Dios era incuestionable, y si los hijos de Job habían muerto, era porque ellos habían pecado. Sus palabras fueron como sal sobre la herida. ¿Cómo se podía culpar a unos hijos inocentes que ya habían partido? Bildad no pensaba en eso. Para él,
La teología debía cuadrar a la perfección. Si hay sufrimiento, es porque hay culpa. Finalmente, Zofar, el más severo de los tres, no tuvo reparos en decir que el castigo que Job estaba recibiendo era incluso menor al que realmente merecía. Sus palabras fueron crueles, implacables. Lo acusaba de arrogante por defender su inocencia y lo instaba a confesar sus pecados ocultos para que Dios le devolviera la paz. El corazón de Job se desgarraba. Sus amigos, aquellos que habían venido a acompañarlo, se transformaban ahora en jueces. Él, que necesitaba un hombro donde llorar, se encontraba con acusadores que, en lugar de levantarlo, hundían más el peso de su desgracia. Job, con voz temblorosa y alma rota, intentó defenderse. Clamó su inocencia, recordó su integridad, habló de su justicia pasada y de cómo había ayudado a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Job no entendía por qué sufría, pero estaba seguro de algo: no había una razón de pecado oculto que justificara tanta tragedia. Sus amigos no comprendían, y en su intento de explicar lo inexplicable, solo añadían más dolor al sufrimiento. El diálogo entre Job y sus amigos se extendió en una serie de discursos cargados de tensión. Ellos, aferrados a la idea de que todo sufrimiento es consecuencia de un error humano. Job, aferrado a su fe y a su integridad, clamando justicia y buscando respuestas en medio del vacío. Esta confrontación refleja un drama eterno. Cuando el sufrimiento llega, muchos prefieren buscar culpables antes que ofrecer consuelo. Es más fácil señalar con el dedo que sentarse junto al dolor y reconocer que no siempre hay respuestas claras. Los amigos de Job, al querer defender a Dios con argumentos humanos, terminaron siendo instrumentos de más angustia. En medio de este debate, Job comenzó a alzar su voz hacia lo alto. Ya no solo respondía a sus amigos, sino que empezaba a clamar a Dios con más fuerza. Su corazón herido se elevaba en súplica, en protesta, en preguntas que desafiaban el silencio divino. El dolor y la incomprensión lo llevaron a expresar lo más profundo de su alma. ¿Por qué nací? ¿Por qué no morí en el vientre de mi madre? ¿Por qué me has permitido llegar a esta condición? Este capítulo de su historia no es solo el relato de un hombre incomprendido por sus amigos, sino la pintura viva de una experiencia humana universal. ¿Cuántas veces quienes sufren han sido juzgados, señalados, acusados de haber provocado su propio dolor? ¿Cuántas veces en lugar de brazos que abracen, encuentran voces que culpan? El silencio y la acusación de los amigos de Job son una lección para todos. Cuando el dolor toca a alguien cercano, no siempre hacen falta palabras, y mucho menos juicios. A veces, el verdadero consuelo está en acompañar, en llorar juntos, en reconocer que hay misterios que no entendemos, pero que en medio de ellos Dios sigue siendo Dios. El clamor y la respuesta de Dios. El sufrimiento de Job alcanzó un punto donde las palabras humanas ya no eran suficientes. Los discursos de sus amigos lo habían dejado más solo que antes, y el silencio del cielo parecía insoportable. Fue entonces cuando su clamor se hizo más intenso, más profundo, más desesperado. Job ya no hablaba solo con sus amigos ni con su propia alma, sino que comenzó a dirigirse directamente a Dios, con la osadía de quien no tiene nada más que perder y la confianza de quien todavía cree, aunque su fe se tambalee bajo el peso de la prueba. Job abrió su corazón y expresó sus dudas, sus reclamos y su angustia. «Oh, si yo supiera dónde hallar a Dios. Iría hasta su trono y expondría mi causa delante de él. Estoy seguro de que me escucharía y que entendería mi dolor». Estas palabras muestran que, a pesar de su quebranto, aún confiaba en que Dios era justo y que, si tan solo pudiera escucharle, encontraría una respuesta. Este clamor de Job es el grito de toda la humanidad cuando enfrenta el dolor sin explicación. No se trataba solo de pedir alivio, sino de buscar sentido. Job quería comprender el porqué de su sufrimiento. Quería saber qué propósito había detrás de tanta pérdida, de tanta desolación. Su oración era, en esencia, un reclamo y una súplica. «Respóndeme, Señor, dime por qué». Durante un largo tiempo, el cielo pareció permanecer en silencio. Ese silencio, quizás, fue la parte más difícil de su prueba. Sin embargo, en ese silencio, Job seguía hablando, seguía derramando su alma. Y es allí donde comienza a forjarse una fe más profunda. La fe que no depende de las bendiciones, ni de las respuestas inmediatas, sino que se aferra a Dios incluso cuando no entiende nada. Finalmente, después de tanto clamor, después de tantas palabras cargadas de dolor, Dios respondió. Pero lo hizo de una manera sorprendente. No le dio a Job un libro con explicaciones detalladas, no le ofreció un razonamiento teológico ni una fórmula de consuelo fácil. Dios se manifestó en un torbellino, en medio de la tormenta, y desde allí le habló con preguntas que sacudieron lo más profundo de su ser. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si sabes tanto.
¿Quién puso sus medidas? ¿Quién extendió sobre ella el cordel? ¿Quién encerró el mar con puertas, cuando se derramaba saliéndose de su seno? Con estas preguntas, Dios no buscaba humillar a Job, sino mostrarle la inmensidad de su sabiduría y la pequeñez de la comprensión humana. Job había pedido respuestas, pero Dios le dio algo más grande, una revelación de su poder, de su soberanía y de su misterio. Le mostró que la vida es más vasta de lo que los hombres pueden comprender, que el universo está tejido con hilos de un propósito que trasciende la lógica humana. Ante la grandeza de la voz de Dios, Job comprendió que su sufrimiento no podía medirse en la balanza de su justicia personal. Su dolor era real, pero había un plan más allá de lo que sus ojos podían ver. Y en lugar de recibir explicaciones, recibió algo aún más poderoso, la certeza de que Dios estaba allí, que no lo había abandonado, que seguía en control. Este encuentro transformó el corazón de Job. No desaparecieron de inmediato sus llagas ni se borró su dolor, pero su perspectiva cambió. Donde antes había desesperación, ahora había reverencia. Donde antes había protesta, ahora había rendición. Job exclamó: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me arrepiento en polvo y ceniza. Ese fue el verdadero milagro, que en medio del sufrimiento, Job llegó a conocer a Dios de una manera más íntima, más profunda, más real que nunca antes. El clamor de su alma fue respondido, no con teorías, sino con la presencia misma de Dios. Este capítulo de su historia nos enseña que, a veces, lo que necesitamos no son explicaciones, sino encuentros. Que las preguntas más duras no siempre obtienen respuestas lógicas, pero sí pueden llevarnos a una revelación más grande, la certeza de que Dios está con nosotros, aún en la tormenta. Job pidió razones, y recibió presencia. Pidió justicia, y recibió visión. Pidió alivio, y recibió transfasión. La restauración y la esperanza. Después de tanto dolor, sufrimiento y cuestionamiento, llega un momento que cambia toda la historia, la restauración de Job. Esta parte de su testimonio no es simplemente un final feliz, sino la culminación de una lección profunda sobre la fe, la paciencia y la fidelidad de Dios. Job, el hombre que perdió todo y sufrió más allá de lo imaginable, verá cómo la misericordia divina se manifiesta de manera completa y abundante. Dios reprendió a los amigos de Job, quienes lo habían acusado injustamente, y les indicó ofrecer sacrificios por sus errores, mientras Job intercedía por ellos. Esta acción no solo muestra la justicia de Dios, sino también la dimensión de la intercesión. Incluso en medio de su propio dolor, Job fue llamado a orar por aquellos que lo habían herido con sus palabras. Es una lección sobre perdón, empatía y la nobleza de un corazón que no se deja corromper por la injusticia. Luego, Dios comenzó la restauración de todo lo perdido. La Biblia nos relata que Job recibió el doble de lo que tenía antes, más ganado, más siervos, y lo más importante, una familia renovada. Sus hijos e hijas volvieron a llenar su hogar de alegría, y la armonía regresó. Las lágrimas de los años de prueba dieron paso a sonrisas y abrazos. Cada bendición que regresó a la vida de Job estaba impregnada de un significado mayor. Ya no era solo prosperidad material, sino la prueba tangible de que la fidelidad y la paciencia ante el sufrimiento tienen recompensa. Pero la restauración no se limitó a lo material. Job experimentó un renacimiento espiritual. Su fe, templada por el dolor y fortalecida en la adversidad, se convirtió en un testimonio eterno. Ahora comprendía verdades que antes solo podía imaginar, que la vida no es un camino libre de pruebas, sino un sendero donde la confianza en Dios se demuestra cuando todo parece perdido. Job aprendió que las dificultades no destruyen la fe si se mantienen los ojos en el Creador, y que cada prueba puede convertirse en un puente hacia una comprensión más profunda de su amor y soberanía. El relato de Job culmina con la esperanza restaurada. Sus últimos días fueron más bendecidos que los primeros. Dios le concedió longevidad, abundancia y reconocimiento. Pero lo más valioso no era lo que había recuperado, sino lo que había ganado: un corazón renovado, una fe inquebrantable y una cercanía con Dios que solo se alcanza después de atravesar el valle de la prueba. Esta restauración nos deja enseñanzas profundas. Primero, nos recuerda que la pérdida no es el final de la historia. El dolor puede transformarse en una plataforma para la bendición. Segundo, nos muestra que la fidelidad no siempre trae resultados inmediatos, pero sí produce frutos eternos. Y tercero, nos enseña que la esperanza debe sostenerse incluso cuando todo parece perdido, porque Dios es soberano y su justicia es perfecta, aunque no siempre la comprendamos. El testimonio de Job es, en esencia, un faro de esperanza para todos los que sufren. Nos dice que, aunque la vida nos arrebate lo que más amamos, aunque el dolor nos deje vacíos y solos, hay un propósito mayor que guía cada experiencia.
La restauración no siempre llega de inmediato ni de la manera que esperamos, pero llega con una plenitud que supera nuestra imaginación. Al cerrar la historia de Job, vemos un hombre que salió del dolor más fuerte, más sabio y más cercano a Dios. Su vida es un ejemplo eterno, la fidelidad se mantiene, la fe resiste y la esperanza se renueva. El que camina con integridad, incluso en medio de la tormenta, experimentará el abrazo restaurador del Creador. El relato de Job nos invita a mirar nuestras propias pruebas con una nueva perspectiva. Nos enseña que la vida puede ser dura, que las pérdidas pueden ser devastadoras, pero que la esperanza y la fe verdaderas no dependen de las circunstancias, sino del carácter de Dios. En cada dificultad, existe la oportunidad de crecer, aprender y acercarnos más al corazón divino. Así, Job se convierte en un testimonio que atraviesa los siglos. El dolor puede ser profundo, pero la restauración de Dios es más profunda aún. La esperanza permanece, la fe se fortalece, y el amor de Dios se revela en toda su magnitud. Reflexión final y cierre emotivo. La historia de Job no es solo un relato antiguo, es un espejo que refleja la experiencia humana frente al dolor, la pérdida y la adversidad. A lo largo de su vida, Job nos enseñó que la verdadera fe no se mide por la prosperidad, sino por la fidelidad en medio de la tormenta. Nos mostró que el sufrimiento puede golpear con fuerza, arrancando aquello que más amamos, pero que nuestra integridad y confianza en Dios pueden permanecer intactas. Job perdió todo, su familia, sus bienes, su salud y el consuelo de quienes consideraba amigos. Sin embargo, no perdió lo más importante, su relación con Dios. En el silencio del dolor, en la soledad de las llagas y en la incomprensión de los que le rodeaban, Job mantuvo su mirada en lo eterno. Su clamor, lleno de honestidad, de preguntas y de angustia, fue escuchado, y en el encuentro con Dios encontró algo más valioso que las respuestas que buscaba, la certeza de la presencia divina. Su testimonio nos recuerda que las pruebas no son castigos arbitrarios, sino oportunidades para revelar la fuerza de nuestra fe y la profundidad de nuestro corazón. No siempre comprenderemos el porqué del dolor, pero sí podemos elegir cómo responder, con amargura y reproche, o con confianza y adoración. Job nos enseñó que incluso en los días más oscuros, podemos mantener la esperanza, porque Dios sigue siendo soberano y fiel. La restauración de Job no solo devolvió lo que había perdido, sino que lo bendijo con el doble de todo. Pero lo más valioso de esta restauración no fue lo material ni lo visible, fue la transformación de su espíritu. Su fe, templada por el sufrimiento, se convirtió en un testimonio eterno de paciencia, perseverancia y esperanza. Job nos recuerda que nuestras lágrimas pueden regar la tierra donde florece la fe verdadera, y que la adversidad puede preparar el terreno para la bendición. Hoy, al recordar a Job, podemos reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿En qué áreas necesitamos mantener la fe a pesar de la pérdida? ¿Dónde estamos llamados a confiar en Dios, incluso cuando no entendemos lo que ocurre? La historia de Job nos anima a enfrentar nuestros desafíos con integridad, a levantar nuestras voces en clamor sincero y, sobre todo, a aferrarnos a la esperanza que no decepciona. El testimonio de Job trasciende los tiempos. Nos habla a todos los que hemos sentido que la vida nos ha arrebatado lo que más amamos, a todos los que hemos enfrentado la soledad, la enfermedad o la traición de quienes creíamos cercanos. Nos recuerda que, aunque el dolor sea profundo, la fidelidad a Dios puede ser aún más profunda, y que al final, la restauración llega con una plenitud que supera nuestras expectativas. Que la historia de Job nos inspire a mantenernos firmes, a confiar incluso en el silencio, a orar con honestidad y a nunca perder la esperanza. Porque, como Job nos enseñó, incluso en las circunstancias más oscuras, la luz de Dios puede brillar, y su amor puede transformar nuestro dolor en un testimonio que inspire a otros. Así cerramos este relato, no con un simple final, sino con una invitación a vivir con fe, esperanza y perseverancia. Que cada prueba que enfrentemos se convierta en un camino hacia la transformación, y que la vida, con todos sus altibajos, nos acerque cada vez más al corazón de Dios.